Buenas noches a todos. El día de hoy, como parte de la grabación del video que vamos a realizar, que estamos realizando en torno al segundo número de la revista Luminería, nos encontramos junto a Carla Araneda, quien ha sido eh, parte importante también del segundo número, ¿no? Ha compartido su cuento, del cual nos va a hablar un poco el día de hoy, sobre todo sobre el proceso creativo y también sobre, claro, cómo no, ¿no? Sobre algunas de sus influencias importantes, también sobre el trabajo que ella hace, aparte de la creación literaria, el cual es muy interesante. Eh, entonces, a nosotros como revista nos complace mucho tenerte el día de hoy, Carla. Nos complace bastante. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, de verdad estoy muy contenta por estar acá y de verdad le agradezco a ustedes por haberme invitado a esta instancia a ser parte de mi cuento de la próxima edición que van a tener en la revista. Gracias, Carla. Igualmente, nosotros, como sabes, hemos tenido un proceso un poco largo de convocatoria y también en cuanto a lo que ha sido el proceso de diagramación de la revista, ¿no? Algo que me surge la primera duda que tengo, y creo que es una duda que a mí en lo particular me genera mucha curiosidad, es en cuanto a cómo así te enteraste de la convocatoria, ¿no? Porque no es que tengamos mucha repercusión en Chile, ¿no? Es decir, no sé si me explico. Mira, es que yo hace tiempo inicié un proyecto personal donde yo ya estaba publicando libros y quería visibilizar mi trabajo de otra forma y llegar a más público, a más personas. Y una de las formas que, no sé, algo que se me ocurrió, creo que muchos escritores lo han hecho, el tratar de buscar diferentes revistas literarias, espacios donde se hable de literatura en los cuales yo pueda presentar parte de mi trabajo, trabajo inédito, porque es trabajo que no había presentado antes, y poder visibilizarme tanto como escritora con los cuentos y relatos, y por otra parte visibilizarme como haciendo crítica literaria, haciendo reseñas literarias, que también las publico en diferentes revistas literarias. A partir de eso, yo hace un tiempo empezaba a buscar diferentes revistas y he como mirado revistas literarias o revistas académicas que traten con cierta especificidad el tema. En particular, la convocatoria de ustedes la encontré buscando específicamente revistas literarias y empecé a mirar un poco lo que ustedes habían hecho, el trabajo que tenían. Yo dije, aquí ojalá me den un espacio para presentar mi trabajo porque encuentro que es un trabajo interesante el que ustedes también están haciendo. O sea, también tienen una labor importante de difusión y de promoción de la literatura. Entonces, por eso yo dije, me gustaría participar acá. Esto yo lo vi por Instagram, sí, por Instagram lo estuve buscando, aunque igual en general busco espacios en los cuales poder darme a conocer, dar a conocer lo que hago, mi trabajo y todo lo que he escrito. Muchas gracias. De hecho, sí, nosotros nos especializamos sobre todo planteamos una temática, ¿no? Cada número. Para explicarte un poco cómo es el proceso, también creo que es importante conversar un poco sobre esto. El hecho de que cada número hacemos una temática diferente. Entonces, el número pasado, evidentemente, nos centramos sobre todo en lo que era una figura en nuestro país, se conmemora el bicentenario de la independencia, ¿no? Entonces, creo que ha sido prácticamente, entre comillas, ¿no? El deber de cada espacio de este tipo, hacer como una mención a ese evento, ¿no? Que es un evento histórico de por sí, ¿no? Pero eso no ha dejado de lado que publiquemos algunos, sobre todo, ¿no? La creación literaria, lo que usted comenta. Y dentro de eso también hemos hecho entrevistas y una entrevista que nos nació y que fue bastante importante para nosotros, que nos dio un empuje interesante, fue la entrevista que hicimos a la directora de la Casa de la Literatura peruana. La Casa de la Literatura peruana es quizás el espacio más emblemático de la literatura en nuestro país, ¿no? Entonces, entrevistar a la directora fue toda una experiencia, ¿no? Y como te digo, sí, evidentemente tenemos esta cercanía con la creación literaria. Nos alegra bastante que te hayas acercado a nosotros y nosotros también esperamos retribuir esa confianza, ¿no? Eh, entonces, continuando un poco con estas ideas, ya una vez creo que mi duda ha sido zanjada. Nos gustaría saber, ya centrándonos un poco en el cuento, ¿no? Destinados a separarse. Yo no quiero comentar las influencias que he notado, porque me gustaría mejor notarlas conocerlas de ti misma, ¿no? De la autora, ¿no?
más o menos cuáles son las influencias que ha tenido en la creación de este cuento, ¿no? Destinados a separarse. Nada, después de lo que vaya a decir, igual quiero escuchar lo que tú piensas o crees que fueron mi inspiración, eso me parece interesante de escuchar. Bueno, yo en general leo bastante, leo mucho, tengo varios autores que son de mis como preferencias o más de mis gustos personales, pero obviamente este cuento yo lo escribí como, no sé, como la idea como lo estructuré y todo, yo pensé un poco en los cuentos de Edgar Allan Poe, que es como uno de mis referentes. No, no digo que escriba como él, me gustaría en algún momento escribir como él, pero no, pero sí algo, una meta alcanza. Me gustan los cuentos de Lovecraft, los cuentos en general, y siempre cuando pienso en cuentos, pienso en la teoría del iceberg de Hemingway. Siempre que pienso en un cuento, pienso en lo que él explicaba, esta teoría donde un cuento tiene que ser como un pequeño extracto o un fragmento de un mundo o de un universo en el cual vas a sumergir al lector. Entonces el lector, a través de tu cuento, a través de tus palabras, debe darse cuenta de que existe mucho más allá del cuento, debe ver que es una profundidad, no es solamente una historia que empieza en la página 1 y termina, no sé, en la página 2 o 3, sino que tiene que ser capaz de percibir a través de tus letras, a través de tu trabajo, de tu narración, que hay un mundo detrás. Entonces, en particular, yo diría que en cuanto al tipo de literatura sería más cercano a Edgar Allan Poe, y en cuanto a la estructura del cuento en sí mismo, siempre tengo presente los cuentos de Hemingway y esta teoría, aunque en general yo leo bastante. Bueno, en mi cuenta, en mi Bookstagram, hago reseñas literarias en general bastante seguido, para que tengan una idea, reseño más o menos la mitad de los libros que leo. Y siempre estoy buscando si nuevas influencias o nuevas cosas que me puedan aportar a mi proceso creativo. Claro. Sí, evidentemente lo primero que identifiqué fue eso, ¿no? Al menos la figura de la mujer moribunda, ¿no? Esta figura que he visto bastantes veces identificada en Edgar Allan Poe, ¿no? Y en su época también, ¿no? Entonces, esa fue quizás lo primero que noté, aunque noto también que, bueno, no quiero dar spoilers, pero he notado que hay como que cierto cambio en esta concepción, ¿no? Al menos lo que yo noté, la concepción la concepción de la mujer moribunda no es tanto el tema central, ¿no? Sino también aborda otras cosas, por ejemplo, en cuanto a otros personajes que también tienen relevancia en el cuento y que finalmente ellos serán los que generarán esta sorpresa, ¿no? Que a mí me parece que es la sorpresa que identifica al cuento, ¿no? Destinados a separarse, incluso el propio título nos indica un poco hacia dónde apunta. Entonces, más o menos Edgar Allan Poe fue el primer referente que yo noté, ¿no? Ya lo que comentas también, evidentemente, muy interesante, cómo nos habla sobre esta teoría del iceberg, ¿no? Y creo que sí, es muy pertinente hablar de eso cuando mencionamos el cuento que tú has escrito, ¿no? Entonces, sí, un poquito de eso me parece algo muy interesante lo que comentas, porque yo también he leído, creo que varios lo hemos leído en la revista, de hecho, los que trabajamos ahí, estamos ahí viendo, y nos llamó bastante la atención, ¿no? En la primera leída, notar un poco de Edgar Allan Poe ahí, ¿no? Y bueno, este, siguiendo la línea del cuento, ¿no? De la creación literaria, hemos revisado, ¿no? El día de ayer publicamos el post sobre haciendo mención a tu cuento, ¿no? Destinado a separarse. Y creo que lo primero que se puede comprobar ahí en la parte de la pequeña biografía que colocamos fue que ya ha tenido cierta experiencia publicando cuentos, ¿no? Cuentos, creación literaria en general, ¿no? Trabajos también sobre obras, como usted comenta, ¿no? Y nos gustaría saber eso, ¿no? Más o menos, ¿desde cuándo usted escribe? ¿Cuándo nace esa afán de escribir, ¿no? Entonces, más o menos hacia eso va mi pregunta, ¿no? Ya, genial, gracias por la pregunta. Quería hablar de esto. Ya, bueno, yo, a ver, escribo desde que tenía más o menos unos 11 años. Estaba en el colegio, me gustaba mucho escribir. En ese tiempo yo leía poesía y también escribía poesía. Escribía bastante, me gustaba mucho. No eran poesías ni textos que yo en general compartiera con más personas, pero sí yo le dedicaba tiempo. De hecho, yo siempre me hacía como un calendario y todos los días yo tenía que escribir. Era una necesidad que, no sé, yo tenía innata.
lamentablemente como que nunca tuve como un apoyo así que algún profesor en el colegio, porque yo recuerdo haberle presentado a algún profesor así como, oh, miren lo que escribo, me gusta hacer esto, ¿qué lectura me recomienda? Y, por ejemplo, nunca tuve como una motivación de un profesor que me fuera a decir, oye, ¿sabes qué interesante? O sea, no es tan genial lo que escribes, pero qué interesante que tengas ese interés, esa motivación. Te recomiendo leer esto, ¿no? Eso nunca pasó. Pero lo que sí es que me motivé a mí misma, de cierta forma, y tuve momentos en que dije, en que me alejé un poco de la literatura, me alejé un poco de escribir, pero siempre volvía a leer, cuando yo tenía como 20 ya empecé a leer mucho más y empecé a tener un ritmo similar al que tengo actualmente. Actualmente yo leo al menos 100 libros al año, al menos. Si no, siento que algo raro está pasando. Y es porque siempre estoy buscando cosas nuevas, inspiraciones nuevas, estructuras nuevas, voy mirando la estructura de los textos, cuando leo no solamente consumo la historia que me está entregando el autor, sino que me fijo, trato de pensar en qué pensó el escritor cuando estaba escribiendo. Por eso también me gusta mucho investigar las biografías de los autores para ver qué elementos toman de sus vidas o del contexto social o político o cultural en el que estaban inmersos para crear su historia. A ver, cuando egresé, vi que estudié Derecho en la Universidad de Chile. Yo cuando egresé empecé a escribir algunos artículos de Derecho, algo netamente académico. Y me acuerdo que una revista que se llama Justicia y Derecho de acá de la Universidad Autónoma de Chile me publicó un artículo y yo dije, bueno, de repente como me gustaba escribir, ahora puedo escribir cosas de derecho, igual está bien, igual obviamente un público más acotado porque es algo netamente técnico. Y recuerdo que publiqué un artículo y al tiempo de publicarlo, a la semana, me hablan de una editorial. Me hablan de la editorial y me dicen, oye, ¿sabes, Carla? Nos gustó mucho este artículo, lo leímos y conversamos con la editorial acá y pensamos que tú podrías ampliar tu investigación y hacerle un libro. Y ese fue mi primer libro. Esto fue a fines del 2019 y en enero, febrero, esto fue un trabajo muy rápido, estuve como a full trabajando en esa investigación y así publiqué mi primer libro que publiqué con la editorial Académica Española, que se llama Las cláusulas de integración al principio de buena fe. Sigue siendo algo netamente técnico, pero con este paso yo me di cuenta que en realidad aún era posible cumplir mi sueño de ser escritora. Siempre quise escribir, pero antes creía que no tenía las capacidades o que en realidad que lo que escribía quizás no era tan bueno. Y aquí estaba escribiendo algo netamente técnico, algo bien específico, pero aún así hubo una editorial que se interesó en mí. Entonces yo dije, a mí me gusta esto, me gusta leer, me gusta escribir, encuentro que la vida es demasiado aburrida como para no leer y no escribir, es como una necesidad. Y poder compartir esto con más personas me pareció fantástico, y que hubiera gente a la que le interesara, o sea, que yo pudiera escribir algo y que a los otros les resultara útil. Eso me gustó mucho y me motivó. Y de ahí en adelante yo no dejé de escribir, de ahí no paré. Y, por ejemplo, el libro enseguida que publiqué fue como un intermedio, dando un pasito hacia la literatura, que fue El Código de los Lamentos, que básicamente es un libro en el cual yo me invento una legislación que sería la legislación aplicable en el más allá, en el mundo de los muertos. Y además le añado como una serie de cuentos y microrelatos del más allá donde estaríamos aplicando esta legislación. O sea, estoy entre medio de la literatura y a un paso del derecho. Y después ya con los siguientes libros doy unos pasitos más allá. Por ejemplo, el tercer libro que publiqué fue Pericles, que Pericles básicamente, yo en un principio dije, quiero escribir la biografía de uno de mis perritos, un perrito que yo perdí, que se escapó y nunca más lo volví a ver, pero yo no solamente quería contar la historia, no solamente quería contar algo para mí o para mis amigos, sino que quería que significara algo, que explicar algo a través de Pericles, y lo que quise explicar con su historia y con su vida era la historia de todos los perritos que viven en la calle, que aquí en Chile pasa mucho. Yo sé que no todos los países así, que hay muchos perros callejeros que no tienen donde dormir, que pasan frío, hambre, que se enferman y a nadie le importa, que la gente los trata mal, que a veces mueren en condiciones pésimas. Mi Pericle fue uno de los casos donde él estaba en la calle viviendo solo, porque siempre había vivido en la calle, y lo atropellaron y no sé, o sea, yo como metiéndome dentro de su mente, porque obviamente en mis libros los perros hablan. Él llegaba, tenía este accidente, se sentía muy mal y decía, hasta aquí nomás llegué, hasta aquí, esta fue toda mi vida. Y en ese momento llega una comunidad, estas comunidades que ayudan a los perritos y los salvan. Y ahí después lo dan en adopción y lo adopto con mi hermana. Y ahí llega mi familia. Y ahí obviamente yo cuento toda una historia de cómo pudimos sacar a Pericles de la calle, pero no pudimos sacar a la calle de Pericles, porque Pericles constantemente se nos escapaba. Incluso tuvimos que arreglar los cercos y todo. Pero la cosa es que ese libro, incluso después yo saqué una segunda parte que se va a publicar este año, en algún momento espero,
Y la cosa es que este ya era un paso en que yo daba netamente en la literatura. Después me acuerdo que publiqué El Violador, que es una crónica literaria basada en hechos reales. De hecho, está muy relacionado con este cuento en particular, porque este cuento, aunque parezca todo como netamente ficción, destinado a separarse, es un cuento que yo escribí inspirado en un hecho real, en algo que pasó en un hospital acá en Chile. Y que yo lo conocí a través de un conocido, de un amigo que trabajaba en el hospital y que tuvo una paciente, que la paciente se quejaba todos los días de que algo pasaba. Bueno, no voy a contar más, pero cuando lo lean, cuando tú ¿vale? ya lo leíste, está inspirado en algo real. Obviamente yo lo ficcioné hasta cierto punto, lo de los nombres, la razón de por qué pasaban estas cosas, pero algo de esto pasó. Entonces me gusta Ah, esa idea también de tomar como partir de algún hecho real y crear algo. En El Violador hice básicamente eso. Y después de que publiqué El Violador, que también a través del libro explica un poco cómo funciona el sistema penal chileno, cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora. Después publiqué el libro El fracaso del sistema de FP en Chile. Acá en Chile es súper polémico cómo funciona el sistema de pensiones y de jubilaciones. Y a partir del 2019 y 2020 en particular, nuestro sistema de pensiones empezó a entrar más en crisis, sobre todo acrecentando esa crisis con la pandemia mundial por el COVID-19. Entonces, como con ese libro, que es un libro netamente académico, pero con lenguaje sencillo para que el ciudadano común y corriente lo pueda entender y pueda informarse sobre cómo funciona el sistema. Ese es como una vuelta, así como paso de la literatura y también texto académico. Y lo otro claro. que son las publicaciones en revistas, que constantemente estoy tratando de publicar y poder llegar a los lectores con diferentes publicaciones, sean como cuento, relato, lo que te decía que son las reseñas literarias, que en Instagram son muy pequeñas las que puedo hacer, entonces en una revista me puedo extender mucho más y explicar mucho más los conceptos que quiero desarrollar. Claro, sí, más bien me parece muy interesante cómo es su trayectoria, ¿no? En cuanto a lo que es la creación literaria, cómo pasa también con los guiños al derecho, ¿no? Parece que se mantiene en su obra literaria, ¿no? Me parece muy interesante. En cuanto a lo que también comento, ¿no? Obviamente eso no impide que estas partes del derecho se inmiscuyan en su arte, ¿no? Me parece muy llamativo. Y particularmente cuando comentó sobre esa historia de Pericles, ¿no? No quiero extenderme mucho eh, porque me demoraría bastante tiempo, pero en el Perú también existen este tipo de obras en el Perú también existen estos casos, ¿no? Los perros callejeros y tal, ¿no? Y específicamente hay una obra peruana del autor llamado Ciro Alegría, llamado Los perros hambrientos, ¿no? Es una obra muy importante para nosotros, que les recomiendo porque nos habla también sobre esta situación de los perros y cómo ellos conviven en una región del Perú, en donde en esta época, en la época en la cual se inscribe, no existía, no es como ahora, ¿no? Evidentemente hay toda una situación detrás mm, de gamonales, etcétera, ¿no? Es muy llamativo, lo recomiendo bastante. Entonces, a nosotros nos llamó bastante la atención a esos aspectos, ¿no? De su obra, también nos llamó la atención, como usted comentaba, ¿no? Este paso del derecho al arte. eh, y claro, ¿no? Evidentemente también nos llamó la atención este trabajo que usted está haciendo en sus redes sociales, ¿no? En Instagram específicamente. Nos gustaría un poco saber sobre este trabajo que usted realiza, desde cuándo lo realiza quizás y cuál es su motivación para hacerlo, ¿no? Sobre todo en este campo que me parece tan llamativo, como es la difusión, ¿no? La difusión de arte, de crítica literaria a través de Instagram, ¿no? Nos gustaría saber un poco sobre eso. Bueno, lo del Bookstagram fue algo muy no planificado. Me acuerdo que como el 2018, 2019, no me acuerdo muy bien, un amigo me comentó, me dijo, oye, Carlos, ¿tú por qué no tienes un Instagram? Y yo le dije, no sé, es que no lo encuentro necesario. Yo, muy ignorante de qué se hacía o no en Instagram. Y yo decía, no, es que no me gusta sacarme fotos, no me veo sacando fotos para subirlas. Y me dijo, no, pero actualizaste un Instagram por si acaso. Y la cosa es que me lo hice y, no sé, subí una foto de mi cara para que supieran que era yo. Y algo muy simple, porque de hecho mi coche se llama C. Araneda Condesa, Carla Araneda Condesa. Todo muy simple. Y de pronto, como siempre, estaba leyendo y de repente dije, voy a subir una foto de una de mis lecturas. Y estaba, de hecho estaba acostada y estaba leyendo La comunidad del Señor del Anillo. Muy tranquilo subí la foto y abajo escribí una línea así como,
qué buen libro. Y yo en ese entonces tenía como unos 200 seguidores, pero eran como mis amigos y conocidos, no era como que yo subiera contenido ni nada. Y la cosa es que al día siguiente yo tuve como una reacción y gente como, oh, qué genial, me gusta el Señor de los Anillos, he visto las películas, cosas muy, muy tranquilos. Y la cosa es que una chica al día siguiente me habla, una chica que no conocía por Instagram, y me dice, oye, que te va bien en tu Bookstagram. Y yo nunca había escuchado esa palabra. O sea, podía intuir más o menos de qué se trataba, pero yo no sabía a qué se refería. Y como que lo googleé, busqué qué es un Bookstagram, a ver. Y como me fijé que existían este tipo de cuentas que hablaban de, o sea, promovían y trataban la difusión de literatura. Y yo dije, oh, esto me encanta, me fascina. O sea, si yo ya leía mucho, me gustaba escribir, y tampoco no tenía un espacio en el cual poder dar a conocer mi trabajo literario. Entonces como que dije, oye, esto es como un dos por uno, puedo hablar de lo que a mí me apasiona, que me gusta, que es la literatura, puede resultarle útil a alguien, que puede que quiera una reseña, quiera un comentario, que quiera saber de qué se trata una obra, o que quiera saber, no sé, inspirarse en, ¿qué puedo leer ahora? Ah, voy a buscar en este Bookstagram, quizá hay algo que me tinque, que me guste. Y por otra parte, también podía presentar mi trabajo como escritora. Y la cosa es que ahí empecé, como dije, ya voy a empezar a comentar libros. Y de a poco vi, notando que igual la gente le gustaba leer mis reseñas, le gustaba ver, a veces no siempre eran reseñas literarias propiamente tal, a veces eran solamente presentación de un libro, comentarlo o discutir alguna teoría loca sobre algún libro. Y había mucha gente que entraba y era como, oh, ya, sí, discutamos, hablemos de este libro, hablemos de qué pasa en este libro, cómo lo podemos interpretar. Y la cosa es que de a poquito me fui interesando, me fui haciendo más amigos por las mismas redes sociales de que eran amigos de escritores, amigos que hacían reseñas, que tenían Bookstagram, y de a poquito vamos creando como una comunidad donde podemos retroalimentarnos con nuestras lecturas. De repente, por ejemplo, tú me acabas de mencionar en lectura que yo no sabía, pero que es completamente de mi interés, estoy segura que lo voy a leer pronto. Entonces así como que uno se va retroalimentando, como conversando de libros, vas aprendiendo mucho más. Yo aprendo de los demás y los demás aprenden de mí, y al final es como una comunidad bastante interesante que se va generando. Sí, evidentemente Instagram nos permite esas cosas y más, ¿no? Me parece bastante llamativo esta labor que se realiza. De hecho, que bastantes cosas interesantes he leído a partir de ahí, recomendaciones suyas, ¿no? Y también, ¿no? Como usted dice, lo bueno es que puedes conversar sobre ese tipo de cosas que a uno le apasiona. Entonces, eh, como les comentaba, yo también les estaba hablando un poco sobre Ciro Alegría, que es un autor que yo admiro mucho, un autor peruano. Eh, al menos ahora mismo no podemos explayarnos tanto en esos, quizás en comentar, recomendarnos libros, porque el espacio no lo permite. Pero bueno, entonces, sobre ese tipo de cosas nos ha parecido bastante llamativa. eh, Al menos, claro, ¿no? Sus respuestas, todo lo que hay detrás del cuento de Si no vas a separarse. Y entonces, en conclusión, yo puedo afirmar que recomendar bastante el cuento, ¿no? Que vamos a lanzar próximamente. Y también recomendar bastante que se den una, que vayan a ver, ¿no? Su Instagram. Me Ah, parece sí. muy llamativo, me parece muy interesante. Espero que vayan a verlo. Y bueno, no sé si tiene algunas palabras finales para poder cerrar esta entrevista. No tengo mucho más que decir, no sé, solamente decirle que a los que vean esto, como apoyen a la revista literaria, a las revistas literarias en general, porque tienen una labor en difusión científica, académica y literaria bastante importante. Yo creo que hay que seguir apoyando a las revistas en general. Muchas Y gracias. agradecido. Sí, muchas gracias. De hecho, a todos, usted también por la entrevista. Estamos muy contentos en ese sentido. Eh, y entonces, sin más que decir, podemos finalizar la entrevista. Muchas gracias, de hecho, muchas gracias.